Soy la doctora Nina Garza y creo que el bienestar está al alcance de todos. Yo soy médico y en mi consulta me dedico a ver pacientes autoinmunes. Te comparto en palabras entendibles lo que yo sé para que puedas aprender a vivir mejor. Y sígueme para aprender a cuidar cuerpo, mente y espíritu. Para empezar, te quisiera platicar mi testimonio y por qué me dedico a esto. Porque tengo tanta pasión de compartir la información de la autoinmunidad, la medicina estilo de vida, todo el área integrativa que conllevan los pacientes autoinmunes. Yo personalmente soy paciente autoinmune desde los 11 años de edad. A los 11 años de edad me diagnostican con una enfermedad de la piel que se llama psoriasis, que al final es una enfermedad autoinmune. En este momento, yo era una niña y mis papás y yo tuvimos que explorar con muchos especialistas para poder llegar a cuál era el tratamiento adecuado para mí. Entonces terminé con mucho tratamiento tópico que, claro, me ayudó a mejorar los síntomas. Sin embargo, tenía ya muchos otros datos de alarma que pude haber frenado de haber tenido un médico integral en mi equipo. Yo en ese momento muy probablemente necesitaba de una correcta alimentación, ejercicio, sueño y más que nada, en mi caso personal, un buen manejo del estrés. Pues el diagnóstico obviamente me impactó de muchas maneras. Una muy importante fue la emocional, que realmente siendo una niña, teniendo una enfermedad de la piel, pues eres sujeto a que te digan cosas, ¿no? Y que si estás sucia y que si no te bañaste. Y pues bueno, este tipo de experiencias a mí me llevaron a quererme esconder un poquito más con mi enfermedad, a no platicar sobre ella, a no expresarme sobre ella y realmente de una manera indirecta me cerré un poquito a buscar más ayuda. Hoy sabiendo lo que sé, hubiera hecho algo diferente. Yo creo que me hubiera apoyado de alguien en el área emocional. Las enfermedades autoinmunes tienen un impacto emocional importante y creo que hubiera buscado un poquito más el por qué a mí se me despertó esta enfermedad, por qué yo. Pasan los años, yo tengo este diagnóstico, tuve un buen control con las cremas tópicas, estuve usando desde esteroides hasta otro tipo de grupos de cremas y más o menos a mis 20 años 21 años, yo estaba en la carrera de medicina, era tanto mi estrés, esto volvió a impactarme de una manera significativa, fue algo que hoy conozco que se llama detonadores y me despertó el comienzo de mi segunda enfermedad autoinmune. Entonces, algunos años después de que esto comenzó, yo empecé a perder mucho peso, empecé a perder cabello, empecé a tener cambios en mi estado de ánimo y acabo internada en el hospital de una manera muy grave. Tuve un angioedema, que quiere decir que se me hincha la garganta, tenía ronchas por todo el cuerpo, tenía la cara hinchada. Ay, lo recuerdo mucho. Y nadie sabía lo que yo tenía, nadie podía darle una explicación a lo que yo tenía. Unos 2 días en el hospital, baja el cuadro, pero realmente no hay solución. Salgo, continúo con mi internado y al mes me vuelven a internar por lo mismo. Y así estuve entrando y saliendo hasta que eventualmente el médico tratante dice, ¿sabes qué? Aquí te quedas internada hasta que averigüemos qué es lo que tienes, porque esto puede ser peligroso. Dicen a mis papás, oye, la recomendación es que la intubemos para que no vuelva a haber un angioedema en lo que averiguamos que tiene. Pues había todo mundo, había de por haber, y se los prometo que los mejores especialistas, o sea, médicos increíbles. Y nadie le daba qué es lo que era. Me hicieron todo tipo de estudios, me hicieron mucho tipo de pruebas para descartar diferentes tipos de cáncer. Al final, entra conmigo un endocrinólogo, pide unos estudios y resulta todo ese caos. Resultó ser un diagnóstico que se llama la tiroiditis de Hashimoto, que es un tipo de enfermedad autoinmune de la tiroides, donde tienes un hipotiroidismo en la tiroides. Me empiezo a cuestionar demasiadas cosas, o sea, empiezo a decir, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es que yo estoy con un segundo diagnóstico autoinmune apenas a mis 23 años? Claro que en ese momento entendí que tenía muy mal manejo del estrés, ese fue mi pilar más detonante. Y la verdad es que sigue siendo un poquito. Empiezo a cuestionarme como, a ver, ¿qué más necesita una paciente como yo? Porque claro, mi endocrinólogo le dio al tino, increíble endocrinólogo, me dio el tratamiento indicado, ya no tuve otro cuadro de angioedema, pero muchos síntomas continuaban. Mi peso no mejoraba, yo no tenía energía, yo dormía casi hasta 20 horas a veces seguidas. Imagínense, año de internado, que tienes guardias terribles, y luego llegaba a mi casa y no me despertaba por 20 horas. De hecho, recuerdo a un exnovio que casi me corta en ese momento porque no le contesté el teléfono por prácticamente más de un día, pero porque estaba dormida, o sea, no me despertaba. Esto a mí empezó a convertir el por qué a mí en un para qué a mí. Empecé a entender que a lo mejor yo podía ligar esto a mi compromiso, a mi misión de vida, a la manera en la que yo iba a ser de servicio en esta vida y empecé a explorar lo que son el área de la medicina integrativa. Mi mamá me lleva a un médico funcional en Monterrey y con él empiezo a aprender un chorro de cosas de cómo es que un paciente como yo tenía que ser tratado además del medicamento. Y ojo, y recalco porque al final soy médico, el medicamento es súper importante, pero además del medicamento hay toda esta área de cosas que podemos hacer y que en principio pueden prevenir otro tipo de enfermedades y evitar que tú
requieras medicamento. Hago este tipo de intervenciones y pues realmente mi vida empieza a cambiar. Entonces me enamoro por experiencia propia de esta área de la medicina tan importante que es el área de la medicina integrativa, de la medicina integral, el área de la medicina funcional. La base de nuestro tratamiento es el estilo de vida. Me pongo a estudiar todo el área de la medicina nutricional, hago algunas certificaciones, diplomados, me empiezo a empapar en toda esta información. Hago una maestría completa, un Master's in Science en la medicina funcional y nutrición humana. Siempre recuerdo el camino que yo tuve que recorrer para llegar a comprender qué necesitaba. Y pues sí, en la consulta nunca lo olvido. O sea, siempre veo a mis pacientes llegar llorando, cansadas, hartas, con un poco de escepticismo incluso de tantos especialistas que han visto y tantas cosas que han visto. Y me pongo mucho en sus zapatos porque digo, pues yo también estuve ahí. O sea, yo recuerdo haber ido a ver a todo el mundo y pues bueno, esa es mi experiencia con esto. Esto es lo que abro con mi experiencia personal porque quiero que sepan que para mí esto es una misión de vida. O sea, lo que yo viví, lo que yo pasé, quiero que sea algo que esté mucho más al alcance de todos. Quiero que la gente pueda comprender que realmente hay muchas herramientas más, aparte de la farmacología, para los pacientes autoinmunes. Entonces, bienvenidos sean. Ok, vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Hay muchas personas que están confundidas y esto tiene una lógica hasta cierto sentido porque las enfermedades autoinmunes engloban más de 100 enfermedades que al final caen en diferentes especialidades. Hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo, de la tiroides, a nivel del intestino, a nivel de la piel, a nivel del hígado. En todos lados puede haber algún tipo de enfermedad autoinmune prácticamente. Entonces, no caen dentro de una sola especialidad y por esto es que la gente no las conoce como grupo, porque o vas al endocrinólogo o vas al ginecólogo o vas al internista de otro tipo y entonces es un poco amplio el mundo de la autoinmunidad. Pero ¿qué es la autoinmunidad? La autoinmunidad consiste en alteraciones a nivel de tu sistema inmunológico donde tu mismo cuerpo está generando ataque a tu mismo cuerpo. Pero básicamente lo que está pasando es que por múltiples razones que vamos a ir platicando poco a poco, tu cuerpo empieza a, digámosle, confundirse y generar anticuerpos que atacan a tejido propio. Por eso es que se le llama autoinmunidad, porque al final estamos generando una reacción inmune a nosotros mismos. Y ahora, ¿por qué no es tan conocido y por qué mucha gente tiene algunas enfermedades y ni siquiera sabe si son autoinmunes o no? Que no es un apellido como por ejemplo el cáncer. Muchos cáncer, dices cáncer de mama o cáncer de hígado, cáncer de estómago. Viene con el nombre del grupo en el que consiste la patología. Y la autoinmunidad no es así. Enfermedades autoinmunes incluyen cosas como el lupus, el Crohn, el CUSI, la esclerosis múltiple, como la psoriasis, como la tiroiditis de Hashimoto o el Graves. Incluye muchas enfermedades. Son más de 100. En este video les vamos a dejar abajo la liga de una página donde pueden revisar si su enfermedad es o no autoinmune. Viene todo un directorio de las enfermedades que se constituyen como autoinmunes. Y ahora, si estamos hablando de un mundo de muchas especialidades, ¿por qué estoy tratando yo de juntarlas en un solo lugar? Las enfermedades autoinmunes al final tienen diferentes alteraciones que son muy similares en sus bases, en sus principios del tratamiento que tenemos que hacer de estilo de vida, el tratamiento funcional integrativo. Porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que tu sistema inmunológico deje de ser tan hiperreactivo. Vamos a tratar de ayudar a trabajar tu barrera gastrointestinal para calmar un poquito la inflamación. Vamos a hacer ciertas estrategias para los marcadores inflamatorios, para bajar la inflamación. Tienes que empezar a aprender cuáles son tus detonadores, cuáles son esas cosas que a ti te despiertan nuevamente la enfermedad. Ahora, ¿qué causa las enfermedades autoinmunes? Te entiendo perfecto si estás con un diagnóstico reciente y dices, es que ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? O sea, ¿por qué soy yo la persona que está teniendo que vivir semejante cosa tan terrible porque es muy difícil de vivir? Mira, las enfermedades autoinmunes aún no sabemos puntualmente que haya una sola causa. Lo que sí sabemos es que hay un componente genético involucrado, sí lo hay, pero que también hay un componente muy importante en nuestro estilo de vida. En otros videos lo veremos con más detalle. Hay posiblemente alguna antecedente, alguna infección viral que haya detonado o despertado la enfermedad. Y hay un componente que se llaman los tóxicos medioambientales y la exposición, cuando tú eres más sensible, puede generar este tipo de reacción. Entonces, al final, el rompecabezas de la autoinmunidad empieza
con una o varias de las piezas que te acabo de comentar. La realidad es que muy probablemente no sea unifactorial. Generalmente este tipo de enfermedades son multifactoriales. Las enfermedades autoinmunes van a la alza. Hoy en día cada vez más son las personas diagnosticadas. Principalmente lo vamos a ver en mujeres. Un 80% de los casos de las enfermedades autoinmunes se despiertan en mujeres. Esto tiene que ver con muchos componentes que vamos a ir viendo más adelante, pero entre ellos, te adelanto un poquito, tiene que ver con nuestras hormonas, con nuestros cambios hormonales, por ejemplo, las etapas de fertilidad, de embarazo, la etapa de la menopausia, pueden ser etapas en las que estamos en mayor riesgo, pero también tiene que ver con antecedentes de trauma emocional. Entonces, o sea, las mujeres tienen mucho más riesgo que los hombres. ¿Cómo vamos a diagnosticarlas? La desafortunada realidad es que tardan muchos años hoy en día en diagnosticar una enfermedad autoinmune, porque las enfermedades autoinmunes pasan por varias etapas antes de llegar al franco efecto a nivel de tejido. Todos los años antes que tú ya traigas síntomas, es difícil que te lleguen a diagnosticar porque el diagnóstico completo se hace en base a anticuerpos elevados, datos clínicos, o sea, una clínica de síntomas, pues, y daño a nivel de tejido. Esto hace que la enfermedad tarde mucho en ser diagnosticada. No significa que no puedes empezar a hacer trabajo. Creo y espero en este canal poderles compartir información para que hagamos mucho trabajo preventivo, para que las personas que estén en las primeras etapas del desarrollo de la enfermedad ya empiecen a trabajarlo. Aún antes de que sea un cuadro completo de diagnóstico, podemos hacer mucho trabajo preventivo cuando ya traes síntomas, que los síntomas típicos, vagos y amplios de muchas enfermedades autoinmunes, pues incluyen la fatiga, los cambios en el estado de ánimo, pérdida de memoria, pérdida de cabello o caída de cabello, piel reseca, datos gastrointestinales como estreñimiento o evacuaciones muy líquidas, dolores articulares, datos inflamatorios como en la piel y más. Sí, es algo muy difícil de diagnosticar. La realidad es que sumarle anticuerpos, más clínica, más datos de laboratorio, lo hace algo un poco complejo. Generalmente los diagnósticos los hace un endocrinólogo, un reumatólogo, un neurólogo, incluso los ginecólogos. Generalmente estas son las personas que los diagnostican. Ahora te quiero hablar un poquito más de ciertas cosas en las que nos ponemos más en riesgo de que se despierte la enfermedad. Todos los eventos de trauma emocional, psicológico, son impactantes en cuanto a el posible desarrollo de una enfermedad autoinmune. Hay un término en inglés que son las ACEs, Adverse Childhood Experiences, que son las experiencias adversas en la infancia, por traducirlo muy literalmente, que entre más las personas tengan este tipo de antecedentes, mayor es su riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune. Hay un estudio que se hizo en Suecia donde se observaron a más de 100,000 personas con antecedentes de ya tener un franco estrés postraumático. Esto es un diagnóstico, ¿ok? Y estas personas, el estudio demostró que se veían en mucho mayor riesgo, más del 40% de mayor riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune en comparativa con un grupo de personas que no tenían antecedente de estrés postraumático. El trauma, los antecedentes de violencia, un choque, una enfermedad grave en la familia, una muerte no esperada, un divorcio, este tipo de antecedentes aumentan el riesgo de que tengamos una enfermedad autoinmune manifiesta. Esto muy probablemente se debe a los temas relacionados al cómo sobrellevamos el estrés en nuestra vida, ya que las personas que no pueden manejar adecuadamente el estrés, que es normal en algunos antecedentes de trauma, pues aumentan más el riesgo de que se despierten estas enfermedades autoinmunes. Creo que es importante, digo, no solamente los que somos autoinmunes, todas las personas, poder abordar nuestra salud emocional, psicológica, ya que aprender a manejar al estrés, como mismo te lo digo, es algo que se aprende. Hay que armarnos de herramientas para poderlo manejar adecuadamente. Herramientas desde las típicas meditaciones, pero también ciertos ejercicios de respiración, o sea, llevar a nuestro cuerpo desde el estado de alerta al estado de relajación. El sistema nervioso simpático a que domine un poquito más el parasimpático. Esto es algo que nos puede proteger no solo de la autoinmunidad, pero del riesgo de muchas enfermedades a las que llegamos por el estrés crónico. Otro tipo de herramientas pueden ser el ejercicio, tener una buena plática con un buen amigo y obviamente, y a la que regreso ahorita, es a la terapia. O sea, aprender a ir a terapia con algún especialista es importante para todo este tipo de padecimientos. Para poder entender un poco más sobre la autoinmunidad, pues primero hay que entender cómo funciona un sistema inmunológico sano. Es aquel que puede diferenciar de manera adecuada entre lo que es externo, lo que no es nuestro, lo que es foráneo, digamos así, a lo que es propio, para que cuando entra, por ejemplo, un virus, cuando entra una bacteria o cualquier cosa,
el sistema inmunológico mande a los jugadores adecuados a atacar y defenderte. Pero cuando se trata de tu propio tejido, que esos jugadores de tu sistema inmunológico puedan estar en calma y decir, esto no es nada malo, esto no lo tengo que atacar, no me tengo que defender contra esto. Ahora, si nosotros hablamos de eso, un sistema inmunológico necesita entonces diferenciar. Dentro de todas las muchas partes que tiene nuestro sistema inmunológico, hay muchos distintos jugadores, ¿no? Diferentes células que están involucradas en el sistema inmunológico. Y también es importante que haya balance entre ellas, porque hay algunas que están listas siempre para defender y atacar, hay algunas otras que están siempre buscando el balance. Parte de un sistema inmunológico sano es aquel que puede tener un balance entre las que están listas para atacar, las que están generando memoria y las que están manteniendo el balance. Hay diferentes tipos de pérdidas de tolerancia inmunológica. Por una parte, podemos perder la tolerancia oral, que es cuando perdemos tolerancia a muchos alimentos. Y esto es muy común en las consultas de primera vez, cuando la paciente dice, hice una dieta restrictiva y ahora la tengo que hacer más restrictiva y más restrictiva y más restrictiva porque todo me cae mal. Mi cuerpo reacciona a absolutamente todo. Entonces aquí podemos sospechar la tolerancia oral a los alimentos está un poquito alterada, está empezando a bajar, ¿no? Entonces, aquí lo importante obviamente es empezar a corregir a nivel de microbiota, de diversidad, de variedad, para que nuestro mismo sistema produzca los elementos adecuados para que podamos empezar a volver a tolerar los alimentos. Entonces, a esto lo conocemos como las famosas sensibilidades alimentarias, ¿no? Soy sensible a la manzana, a la pera, a la zanahoria, etc. Puede ser posible que tú seas sensible a unos pocos alimentos, pero ya cuando se trata de, oye, para todo soy sensible, tenemos que revisar que no tengas un tema a nivel de la microbiota, o sea, que no tengas una disbiosis ya un poquito compleja o que no estés teniendo algo de pérdida de la tolerancia oral. También hay otro tipo de pérdidas de tolerancia, como por ejemplo la pérdida de la tolerancia química. Y ese es el típico paciente que dice, le tengo que sacar la vuelta al área de perfumes en el mall porque nada más me acerco a tanto olor y tanto químico y me empiezo a sentir mal y me duele la cabeza y me estornudo y demás. Este tipo de personas han perdido un poco de la tolerancia. Entonces, habla de cómo nuestro sistema inmunológico puede ir perdiendo tolerancia mucho antes de que nosotros desarrollemos una enfermedad autoinmune o cuando estamos en recaídas podemos volver a caer en pérdidas de tolerancia inmune. Esto es apenas una probadita de conocer cuál es la raíz de las enfermedades autoinmunes, qué es lo que está pasando dentro de nosotros, por qué lo vivimos y demás. Entonces, quédate en mi canal para que poco a poco vayamos desglosando todos los pedazos de qué es la enfermedad autoinmune y cómo está sucediendo. Déjame en los comentarios qué te pareció esto, qué más dudas tienes sobre la autoinmunidad y nos vemos pronto. Soy la doctora Nina Garza. Sígueme para aprender a cuidar cuerpo, mente y espíritu.